Buenas tardes. Espero que estén bien, estén listos para otro estudio. Este está bastante emocionante. Creo que a muchos creyentes no les encanta este tema. Se llama ¿cuándo y cómo y por qué? 3 preguntas: ¿cuándo, cómo y por qué? El Señor Dios nos disciplina cuando pecamos. Bueno, creo que está muy completo el estudio. Y vamos a empezar en oración. Henry, ¿tiene más? Gracias. Okay. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos traes aquí a estudiar tu palabra, Señor. Vacía y limpia nuestra mente, Señor, para que podamos recibir lo que tú nos quieres enseñar hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente, Señor, y que vivamos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, esta pregunta tiene que ver con la disciplina. Algunos no les gusta usar la palabra castigo por lo fuerte, pero es básicamente la misma palabra. Castigo es un poco más antigua, pero también se usa en la Biblia la palabra castigo. Y obviamente todos tienen un propósito. Y vamos a ver cuál es este propósito. Entonces, adelante, don Héctor. Pregunta: ¿cuándo, cómo y por qué el Señor Dios nos disciplina cuando pecamos? Respuesta: la disciplina del Señor es un hecho en la vida de los creyentes que a menudo se ignora. La Biblia enseña que, como nuestro amoroso Padre Celestial, Dios nos disciplina. Su disciplina no está en duda, está asegurada. O sea que no hay ningún cuestionamiento en cuanto a si existe o no la disciplina de Dios para sus hijos. Es una seguridad de las Escrituras. Las Escrituras lo enseñan claramente, que Dios disciplina a los que Él ama, a sus hijos, a nosotros. Y eso es bueno. Vamos a ver por qué. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. In this passage, there's a couple Eso fue Hebreos 12, 5 y 6, citando a Proverbios 3, 11 y 12. Okay, sorry. A couple of things in this passage that should be observed. The first thing is, if God is disciplining you, you should not, as he says, make light of it or ignore it or not take it seriously. Hay un par de cosas a notar en esta cita. La primera es que nos exhorta a no menospreciar la disciplina del Señor. Second thing we see is that when God disciplines you, you should not be excessively angry or sorrowful because of God's discipline. Y lo segundo es que uno no sea no esté excesivamente molesto, digamos, por la disciplina que recibe. Instead of becoming excessively upset about God's discipline of you, you should instead recognize that God disciplines the ones he loves. Entonces, en vez de enojarse en demasiado, uno debe aceptar y reconocer que Dios disciplina al que ama. So God's discipline is an evidence of God's love. Por lo tanto, la disciplina de Dios es una evidencia de su amor. And then he goes on to give further explanation in which he says, God chastens everyone and he accepts as his son. Y continúa el autor del libro diciendo: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. We'll see a point about this in the coming paragraphs, but simply stated, if you're a child of God,
you Sí. will be disciplined. En los siguientes párrafos de la lectura vamos a abordarlo de manera más amplia, pero básicamente uno recibe your discipline. Is proof of God's love. Si uno es disciplinado de parte de Dios, es una prueba de que Él le ama. Y que eres su hijo. Sí. También. Eres su hijo. Ahora, eso no quiere decir que el incrédulo no sufre o no tiene consecuencias por el pecado. Simplemente estamos hablando ya de otra relación diferente con el padre que ama a sus hijos. Los corrige y como vamos a ver enseguida, su corrección puede ser, o su disciplina, para no ser muy repetitivo, su disciplina puede ser preventiva o correctiva. Sí, depende, pero vamos a ver más adelante. Seguimos. La disciplina o castigo, como en la nueva, eso está en inglés, ¿verdad? Sí. La versión del Rey Santiago, digamos, y la reprensión de Dios llegan a todos. Su corrección es, de hecho, una señal de su amor por sus hijos, y no debemos desmayar o desanimarnos cuando la experimentemos. Hay otra cosa que quizás no se cubre aquí que es interesante. Yo no puedo decir con claridad, oh, mi hermano fulano de tal está siendo disciplinado. O sea, la cosa es entre él y el Señor. Como dice David, contra ti sobre el pecado, ¿no? Y a veces sí hay algo de claridad, pero yo creo que no nos corresponde decir, mira, esto que le está pasando es producto de la disciplina de Dios. Yo creo que no nos corresponde evaluar ese tipo de cosas. Bueno. Los padres humanos tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Esto es algo triste de ver en la realidad, porque me atrevo a decir que la mayoría de los padres humanos no saben aplicar disciplina a sus hijos. Hay mucho abuso y obviamente ellos también fueron sujetos de abuso, y entonces van pasando el abuso a veces por generaciones. Creo que es muy importante saber qué tipo de disciplina aplicar, cuánta disciplina aplicar, cómo aplicarla. Yo he visto tanto abuso, no solamente en mi vida personal, sino también en la vida de otras personas. Nos hace falta aprender a disciplinar correctamente a los hijos. Yo creo que hay mucho material para aprender en cuanto a esto. Hay libros que se han escrito que hablan de corrección para los hijos. Y pues yo les recomiendo a todos los que van a ser papás que lean, que se instruyan en cuanto a la disciplina de los hijos. La Biblia no está opuesta a la vara de la corrección. La Biblia lo promueve, lo anima, lo invita, pero hay que saber usar la vara de corrección. No le vas a dar al niño un golpe en los ojos para que se quede ciego, ¿no? Con la vara. Entonces, hay que saber. Okay. Seguimos. Y parte de esa capacitación es administrar disciplina. Así como los padres humanos disciplinan sabiamente a sus hijos, Dios también lo hace. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, 7 y 8.
Al someternos a la disciplina de Dios, podemos regocijarnos al menos en un hecho. Dios nos está tratando como verdaderos hijos suyos. Y eso es bueno, que Dios no es un padre, decimos en México, pasalón, que deja sin disciplina, que inclusive he visto padres que premian a los hijos indisciplinados en vez de corregir a los hijos indisciplinados. Y eso es lo peor que puedes hacer, es como crear un criminal, ¿no? La Biblia asume que los padres están criando a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Asume que los padres saben disciplinar. Obviamente estamos hablando de la disciplina de Dios para con nosotros. No necesariamente es un tratado de la disciplina del ser humano o de los papás con los hijos. Pero obviamente se está asumiendo de que un buen padre sabe disciplinar a sus hijos propiamente o adecuadamente. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomio 8:5. Disciplinar no es lo mismo que condenar. Dios disciplina a sus hijos, pero no los condena. Romanos 8:1, Nueva Versión Internacional, deja claro esto. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pregunta, ¿por qué Dios no nos condena? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios no nos condena? ¿A sus hijos? Sí, a sus hijos. Ahí sería como contradecir lo que Cristo hizo. Correcto. Porque hemos sido justificados. Correcto. Es la obra de Cristo la que nos ha librado de la condenación y por eso Dios no puede cobrar dos veces, como quien dice, no, ya cobró, ya está satisfecho con la obra de Cristo. Okay. La paga del pecado ya está pagada. Sí. Continuamos. Comparar con Romanos 8, 33 y 34, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. It's a very important point. Este es un punto muy importante. When the believer has been disobedient, some people would tell you that what comes next is condemnation. Cuando los creyentes han sido desobedientes, mucha gente piensa que lo que sigue a continuación es la condena, Which is another way of saying you are no longer a child of God. que es otra forma de decir que uno ya deja de ser en ese momento hijo de Dios. But that's not what the Bible teaches. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. The Bible teaches that if we are in Christ, if we've had faith in Him, there is never any condemnation will come to us from God. Lo que enseña la Biblia es que el que está en Cristo Jesús, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. John 5:24 says much the same thing. Juan 5:24 dice más o menos lo mismo. John 5:24 says that if we believe in Him and He who sent Him, we have passed from death to life. De cierto os digo, el que cree en mí y cree, el que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá. And we will never experience condemnation. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So, the discipline of God is given to His children not to condemn them. Entonces la disciplina de Dios es dada a sus hijos no para condenarlos. We could say that God's judgment of His children is redemptive
and not condemning. Entonces podemos decir que el juicio de Dios es para redención, no para condenación. A father disciplines his child to teach him, to encourage him to do better. De igual forma, como un padre disciplina a sus hijos para enseñarles, para que hagan mejor las cosas. A good father does not discipline his child just simply out of his anger for what the child has done. Un buen padre no es aquel que disciplina a su hijo por enojo a causa de lo que hizo el hijo. Uncontrolled anger towards a child from a father could obviously be considered as abuse. Entonces, de hecho, un enojo o una ira descontrolada de un padre hacia su hijo puede ser considerada como un abuso. But a father's discipline of his child should never be about condemnation and simple anger at what has taken place, but rather to redeem, to bring back, to teach. Entonces la disciplina de un padre no debe ser nunca como un desquite o por hacerlo por ira, sino que debe ser para disciplinarlo y enseñarle para que regrese al camino correcto al hijo. And I do think it's probably true that in many churches today, the expectation is if I do something wrong, I'm going to immediately receive condemnation and I will no longer be a child of God. Yo creo que en las iglesias hoy en día existe y persiste la idea de que como que la gente piensa, si yo hago algo malo, ya no voy a ser considerado hijo de Dios. And what else? And they receive condemnation from God and they're no Y longer children. y voy a recibir condena, me van a ver como alguien digno de condena y que ya no soy hijo de Dios y me porto mal. Which brings up an interesting question. I am a father of 2 children. Lo cual me hace pensar en algo interesante. Digo yo soy padre de 2 hijos My children have done things that I strongly did not like. y mis 2 hijos han hecho cosas que yo estoy totalmente en desacuerdo, no me gustaron. But it was never in my mind to say to them, you are no longer my child. Pero a mí nunca se me ocurrió, no me pasó por la mente decir, ustedes ya no son hijos míos. I may have disciplined them, hopefully, as God would have me to do it. Entonces yo los discipliné, Dios quiera, ¿verdad? Que haya sido como Dios lo estableció. But I want my children to do better, to recover, and to move forward in their lives. Pero yo lo hacía porque yo quería que ellos mejoraran, que se recuperaran y que continuaran con su vida. But many people don't believe God does that. Pero fíjense que mucha gente no cree que Dios trabaje de esa forma. Many people believe that if you make a serious error in your life, some significant disobedience, that God is very willing to take you and cast you out in condemnation. Mucha gente piensa que si usted comete un error significativo, pecados grandes significativos en su vida, Dios está más que dispuesto para desecharlo a usted, a hacerlo a un lado. And I would tell you, condemning them, Y of course. condenarlo a usted. Así piensa la gente. And I would challenge anyone who wants to take up this question or this issue of showing me from the scripture where believers, clearly people who are believers, are condemned and removed as children of God. Y yo quisiera que alguien, si alguien tiene alguna, digamos, duda respecto a este punto que estoy trayendo, si alguien me puede mostrar casos o ejemplos bíblicos donde los hijos de Dios fueron removidos because of their disobedience, a causa de pecados, si ellos fueron, digamos, desechados por parte de Dios. So we would say discipline for disobedience, of course. Entonces, Yes. lo que nosotros decimos es que hay disciplina por la desobediencia, sí, por supuesto, Condemnation? pero condenación no. Sí. Los pasajes en el libro de Hebreos que se usan para enseñar la inseguridad. Obviamente son pasajes que hablan de disciplina bastante severa de parte de Dios para sus hijos que están abandonando la fe. A mí me gusta mucho el tema que acaba de tocar el hermano Mark de condenación. Está en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo está
tratando los abusos que se están llevando a cabo por la cena del Señor. Y dice en el versículo 11:30 de 1 de Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, están muertos. Yes, that's coming up in our passage. Y eso viene enseguida, sí. Pero lo que quería leer es el versículo 32, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yeah. ¿Okay? We're going to see that passage as we go forward in the study. Sí, ya lo vamos a ver ese pasaje pronto, aquí mismo. Where do No, no, o sea, no tendría sentido hacer que no existe disciplina, porque si no existiera disciplina, como alguien que es creyente puede mejorar su Wouldn't vida. make sense to say there's no discipline, there's something else, because if discipline is designed to make others right, then the concept of discipline wouldn't be there. I find that people who look at believers who fail, they tend to say, or they tend to believe, that the immediate response of God, our Heavenly Father, is to condemn and to cast them out of the relationship. In other words, they're no longer children of God. That seems to be a common thing. Uno ve que es una idea común que predomina bastante en la mentalidad de los cristianos, que aquel que peca, si se le descubre o se le ve en pecado, lo primero que piensan es que Dios está dispuesto ya a condenarlo, a desecharlo, ese no es nada, es lo primero que piensan. So they don't think this. No. I mean, what we're talking about very simply is if you think you can lose your salvation, and that's the first thing God does when you do something that is sinful or wrong, no matter what it is, the first thing God wants to do is kick you out. O sea, empezando con la pérdida de salvación, es lo primero que la gente piensa, que en cuanto usted peca, usted ya no es salvo, que Dios lo va a tirar a patadas de su redil y que ahí termina todo. Así es. Entonces el concepto de disciplina no está presente en la mente de la gente. Sí. Este tipo de enseñanza falsa, no bíblica, se usa mucho para... Yo no lo diría con malicia, diría que es por no conocer las escrituras bien. Se usa mucho para mantener a la iglesia bajo control, según eso, en santidad, por temor. Y creo que es la motivación incorrecta. Bíblicamente nuestra motivación es porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. El agradecimiento que tenemos por Él, porque lo que Él nos dio, su misericordia, su gracia. No el miedo de que en el mismo momento en que cometamos un pecado esté el dios Zeus lanzando el rayo para fulminarnos. No es así. Nuestro Dios es un Dios muy diferente. Sí tiene disciplina, sí nos corrige. Qué bueno que nos cría así. Pero el manipular a una iglesia con el temor de perder la salvación creo que no es bíblico. Creo que aunque no se hace con malicia, yo creo que se debe analizar bien las escrituras para enseñar lo que es la gracia. El problema que tiene la doctrina de la gracia es que en la gracia el Salvador muere por los pecadores y el criminal sale en libertad, y está completamente opuesto a la noción de justicia humana. Y todos nosotros como criminales hemos sido puestos en libertad. Y eso se toma en muchas iglesias como, no, entonces si ya estoy libre, puedo hacer lo que me dé mi gana, y al fin y al cabo, y una mente
no muy saludable, piensa que esto es una licencia para el pecado, pero es todo lo contrario. Es servir a Dios con agradecimiento, con libertad, por amor, en vez de por temor. Yo creo que es una mejor opción, definitivamente. Ok. Yo creo que Ananías y Zafira ya lo tenían pensado durante. Sí. Porque ellos a la prima. ¿Sí? Sí, fue. Un caso especial también. No hemos leído. ¿Quién acusará a los escogidos? Por ahí vamos, ¿verdad? Romanos 8:34, 3:34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La disciplina tiene que ver con la formación y el crecimiento. La condenación tiene que ver con el castigo y la culpa. ¿Cuándo nos disciplina Dios? La disciplina es formación, y esa formación implica aspectos tanto positivos como negativos. Parte de la disciplina es simplemente guiar a alguien a seguir ciertas reglas u observar ciertos comportamientos. Esa es la parte positiva, cuando Dios nos guía y dice, mira, esto es lo que te conviene, esto es lo que te va a traer bendición, esto es lo que te hace crecer. ¿Sí? Esto es la formación, la parte positiva. Viene la parte negativa. Otra parte de la disciplina implica la reprensión para corregir la desobediencia. Ambos aspectos de la disciplina pueden ser difíciles. Las pruebas que soportó Job no fueron un castigo por el pecado. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sino que fueron un entrenamiento en justicia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ver Job 42, 13 y 6. Y Job salió de su prueba como un mejor hombre. La disciplina de Dios comienza cuando nacemos de nuevo en su familia. Inmediatamente debemos comenzar a aprender y comprender la palabra de Dios y ajustar nuestra vida en consecuencia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2, 1 al 3. Esta es una bendición en nuestras vidas. El Salmo 94, 12 y 13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Continúo? Este tipo de disciplina es más preventiva que correctiva. Se avecinan días turbulentos y el Señor nos perdonará. La disciplina de Dios también viene cuando pecamos. En tales casos, el castigo es correctivo. David, en uno de sus salmos, mostró su arrepentimiento.
expresa su deseo de que Dios modere la severidad del castigo. Yo veo a David como un hombre muy inteligente y sabe lo que es mejor para él. Cuando creo que el profeta Natán fue el que le dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿El castigo de Dios o el castigo del hombre? No, pues lo mejor de Dios, porque el hombre es injusto. El hombre no sabe castigar. Dios sí, Él tiene misericordia. Bueno, David sufrió mucho por sus decisiones. No crean que no sufrió bastante. Y tenemos el registro bíblico que muestra que eso pasó realmente. David merecía la muerte por lo que hizo. Sin embargo, Dios le salvó de la muerte. Y yo creo que todos nos podemos identificar con él. Realmente lo que merecen nuestros hechos es muerte y condenación, y sin embargo Dios nos da vida y salvación, pues. Dice, Salmos 38, 1 al 4 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. En este salmo, David admite su culpa y así reconoce que el castigo de Dios es justo. Al mismo tiempo, la naturaleza dura y aplastante de la disciplina parece más de lo que puede soportar y pide ayuda. I was just wondering at what point did David cease to be a child of God? Yo me estaba preguntando, ¿en qué momento dejó David de ser un hijo de Dios? Was it the adultery or was it the murder? ¿Fue Which was it? en cuál? ¿Cuando cometió el adulterio o el asesinato? ¿Cuál de los dos? In some churches today, they tell you you're going to hell if you don't tithe. En algunas iglesias hoy le dicen que el que no diezma se va directo al infierno. Un ladrón. Yeah? And I'm just thinking, adultery and murder seem to be much more serious than not tithing. Entonces yo me pongo a pensar, adulterio y asesinato parecen ser mucho más serios que el diezmo, que el diezmar. So if you no longer have eternal life, because your faith in Christ has been wiped away by God's judgment because of your sin, when did David quit being a child of God? Entonces si usted deja de ser hijo de Dios, If God can take away your salvation because you don't y tithe, Dios le quita su salvación porque uno no diezma, surely adultery and murder is much more serious than that. entonces seguramente el adulterio y el asesinato son mucho más serios que el no diezmar. I can't find any evidence in the scripture that David ever ceased and stopped being both a child of God and he continued as the king of Israel. Yo no puedo encontrar ninguna evidencia de que David en algún punto dejó de ser un hijo de Dios y continuó siendo el rey de Israel. It seems like the first thing God wanted to do was bring David back to sanity. A mí me parece que lo que Dios quería para David, lo primero que él quiso con David fue que David regresara al camino de la cordura. God's desire was to redeem David, which he did. I don't mean redeem in terms of salvation, but bring him back into fellowship with God. He did do that. Y lo que él quería era redimir a David, no en el sentido de volver a ser salvo, sino que To redeem or to bring him back to a right relationship. sino que David regresara al camino correcto y a una relación de armonía con él. But that required discipline from God. Pero eso requirió de disciplina de parte de Dios. And he got discipline from God. Y David recibió eso de Dios, disciplina.
In fact, the discipline that came to David because of his sin continued for the rest of his life. De hecho, ¿sabían ustedes que la disciplina de Dios a causa de estos pecados de David continuó hasta el final de sus días? But he was always a child of God. Pero David siempre fue un hijo de Dios. And God could have killed him instantly. Dios pudo haberle quitado la vida instantáneamente. Could have taken him and thrown him away, no longer a child, except that God makes promises and God keeps his Dios promises. pudo haberlo apartado de él, decir, o sea, que ya no sos hijo mío, pero ¿saben qué? Dios hace promesas y mantiene sus promesas. So, God loved David even after his great sin, and he did what he had to do to bring him back to a right relationship. Entonces Dios siguió amando a David grandemente después de los pecados de él e hizo lo que tuvo que hacer para que David regresara al camino recto de relación. ¿Cuál fue la disciplina principal que le puso Dios a David? Bueno, se murió el niño que tenía con Betsabé, la cual después tomó por esposa. Absalón también se murió. Violaron a una de sus hijas, uno de sus hijos. Absalón tomó el palacio y las mujeres de él. Read the story of Absalom, that's where you'll see it. Está bien interesante, es bien drástico. Consecuencia. Sí, hubo violaciones, hubo muchas cosas. Pero a veces bien deben a decir todavía, hermano, que cuando él dijo, devuélveme el gozo de tu salvación, deben decir, hoy estaba diciendo que le devolviera la salvación. que no era salvo. Pero no es el gozo, porque cuando peca, es el gozo. Correcto. Joy of Joy of my salvation, yeah. Right. A mí me gustaría escuchar una buena explicación de qué debo hacer yo si he perdido mi salvación. Una buena explicación bíblica. ¿Qué debo hacer yo una vez que he pecado deliberadamente, que ya no hay más, Dicen, pues ya no hay nada que hacer. Estoy perdido para siempre, ya no hay oportunidad de salvarme otra vez, ya no puedo regresar. Qué interesante, ¿no? Como una doctrina lleva a otra. Sí. Yo un día me hablé con un hermano en Honduras y luego él cayó en pecado y el pastor le dijo que ya había perdido su salvación. Ya. Y le dijo, pero que quizás por lo que él había servido a Dios, Antes, Dios le perdonara a lo mejor. quizás, no había seguridad. No había. Entonces él dijo, ya para qué entonces me voy a portar bien, ya me voy a portar mal porque ya no tengo salvación. Sí, exacto. Yo una vez pensé así. What example of people thinking sin you are not saved anymore. Creo que un aspecto más serio de esto es si la disciplina es tomada como condenación, como condenatoria en vez de redentora, como decía Mark. ¿Qué tanto valor tiene la obra de Cristo? ¿Qué tan eficiente es la obra de Cristo para salvar y para guardar? Al fin y al cabo, creo que la conclusión es incorrecta, que la salvación depende de ti, no de Cristo. Y entonces, ¿a qué vino Cristo? O sea, tiene repercusiones todo esto, ¿no? Porque Cristo puede salvar y puede guardar, definitivamente. Let's continue. Incluso, It seems like, There's another page. oh, well, creo que iba a sonar. Dice también en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y en ese pasaje obviamente no te dice la condenación es por la eternidad y ya no tiene oportunidad. Te está diciendo, ok, cree. ¿Qué? Tienes oportunidad de creer para que no seas condenado. No sigas en ese estado de condenación. Sí, tienen otra página ustedes. Do you want to stop here or do you want to continue? It would be a good place to stop. The other page. Maybe for next Saturday. Yeah. No. Say bye. Yeah. We're in the next page. Yeah, we're in the third page. Yeah. Okay. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Henry, ¿tú tenías algo que decir? Sí, creo que muchas veces caemos en la trampa de cuando cometemos pecados o cometemos errores en la vida. Muchas veces nos apartamos por un sentido de culpa y caemos en la trampa de la culpa. Y decimos, no, es que ya Claro. ya Como que es fallé. dominante. Sí. Ya fallé, ¿verdad? Aquí se acabó todo. Y no, como que no tienen no encuentro la palabra para describir eso, pero como que no tienen la cara para llegar a Dios y decir, hombre, si es cierto, Señor, le encabé, ¿verdad? Y no sabemos pues que también tenemos un Dios que es misericordioso, pues, que nos perdona y que siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Obviamente eso no borra las consecuencias que vamos a tener, ¿verdad? Yo me encuentro, bueno, no sé si esta es una peculiaridad de nuestra gente latina, que somos una extraña mezcla, una curiosa mezcla de culpabilidad, vergüenza y arrogancia a la vez, por no poder admitir a Dios directamente, Señor, como tú dices, yo no sé qué decirle en cabeza, pero la regué, decimos en México, pequé contra ti, perdóname. Creo que es arrogante no acercarse a Dios, es orgulloso, ¿verdad? No acercarse a Dios y decir humildemente, confiadamente, perdóname, pequé, hice lo malo ante tus ojos. Yo creo que tenemos mucho que trabajar en nuestra psyche, en nuestra alma. Dios tiene que trabajar con su palabra para poder llegar a ser esas personas humildes que confesamos día con día nuestros pecados. Es que principalmente, hermano, el asunto es que no conocen a Dios, no conocen la Biblia, Sí. no conocen que Dios perdona, no conocen que la salvación es eterna, que Él dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. El carácter de Dios. Sí, sí. Entonces, eso es su ignorancia del Correcto. conocimiento de Dios. Y la disciplina es parte de que Dios cumple su palabra, porque Él dice, te voy a corregir. ¿Para qué? Sí. Verses, God fulfills His promises, and discipline, all it's included. As All right, the promises. shall we? Bueno, Pues muchas gracias por estar aquí. Creo que vamos a terminar en oración. Hermano Julio, nos ayuda. Bendito Dios, le agradecemos en esta tarde, Señor, por habernos reunido una vez más, por los hermanos, Señor, que en línea se ponen también, Señor, a escuchar y tratar de aprender su palabra. Le damos gracias, Dios, porque usted nos ilumina, nos enseña, nos abre, Señor, el entendimiento para conocer todas estas verdades, Señor, de su palabra. Le pedimos, Dios, que siga bendiciéndonos, siga bendiciendo a los hermanos que nos enseñan, siga les dando sabiduría, salud, Señor, y Padre, que usted cuide al hermano Mark y su esposa mientras van a estar viajando, Señor, sea con ellos. Padre, que les cuide y les guarde, que supla cada necesidad de ellos y que puedan disfrutar su viaje. Por favor, bendiga, Señor, a los hermanos que están en línea también, Señor, y siga haciendo con nosotros. Cuídenos y guárdenos, llévenos con bien a nuestro hogar. Y Dios, le agradecemos por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Can I have 5 or 6 of these?